Perú, señores dirigentes y seguida concurrencia. Primeramente a mí se me dijo que la invitación era por ser yo el socio más antiguo, y eso no es exacto. Yo cuando llegué acá a la institución, a una asamblea, yo lo hice cuando tenía recién 12 años de edad, y en esa vez ya encontré acá varios socios, no como son al profesor Joaquín del Castillo, al profesor Manuel Cabrejos, que eran ya personas mayores. También encontré a los consocios Cornelio Quiñones y Nicanor Rival, pero como aquí en este local estaba junto la institución y el colegio Braille, estos señores no eran todavía socios. Posteriormente se han afiliado a la institución. Lo que sí, entonces, es cierto que el socio más antiguo que frecuenta más la institución soy yo. En esa parte sí tienen razón. Y se me invitó para un conversatorio, no como entusiasmadamente dijo el amigo Leopoldo en una oportunidad, que se trataba de una conferencia magistral. No, por supuesto, ni mucho menos una conferencia es cátedra, digamos, ¿no? Sino simplemente un conversatorio. Un conversatorio que, para que sea conversatorio, me agradaría que en cualquier momento cualquiera de los presentes haga preguntas, porque mi memoria no es muy buena, de repente algo se me va y eso ayudaría a aumentar los datos que nos interesan. En primer lugar, y entrando en tema, lo que sería conveniente es aclarar bien el ambiente social en que vivimos nosotros y el ambiente social de 1931. En la actualidad no es raro o es todo ya común ver que un ciego entre a estudiar a una universidad, o también que entre a trabajar a un ministerio, a un banco, o que simplemente se pasee por una calle o un parque, muchas veces en muy buena compañía, ¿no? Motivo por el cual siempre se le debe dar una felicitación. Pero en 1931 las cosas no eran así. Los únicos ciegos que se veían por la calle eran ancianitos que pedían limosna. Pedían limosna en su sombrero. Ustedes sabrán pues de que el sombrero era parte obligatoria del vestido de uno, ¿no? Sorteo y sombrero. Pero los ciegos lo usaban pues también de otra manera, ¿no? Entonces usaban porque les servía para reunir las monedas que pedían al público. Entonces, como digo, esos eran los únicos ciegos que veíamos por las calles. Pero ¿qué pasó con los jóvenes? Alguien pudo pensar de que ciegos jóvenes no existían, y eso que siempre ha existido, ciegos jóvenes, adultos jóvenes, y ellos, ¿dónde estaban? No se les veía por la calle nunca. Y era por la sencilla razón de que haya un ciego en la familia era un desprestigio, era una ignominia, era una vergüenza. Porque se suponía de que si había un ciego en la familia era por una enfermedad quizá hereditaria, una tara familiar o una maldición familiar, ¿no? Y hasta no faltaba quien pensaba que la ceguera sea contagiosa. Entonces, ¿qué hacer con un ciego que se presenta en la familia? La familia que tenía dinero, pues los enviaban lejos, donde ni los familiares cercanos ni las amistades se enteraran de su existencia. Y los que no tenían dinero, las familias que no tenían esa solvencia, lo que hacían era esconderlos, ¿no? Los tenían escondidos y no sacaban la cara ni para tomar aire siquiera. Pero, ¿qué pasaba cuando el padre o los hermanos que sostenían, que mantenían a este ciego escondido, desaparecían, morían? Entonces, ¿qué le pasaba a este señor ciego? No le quedaba más remedio
que salir a la calle con su sombrerito a pedir limosna. O sea, que el ciego, el futuro del ciego era el ostracismo o el enclaustramiento. Y finalmente, la mendicidad. Ese era el futuro de todos. Ahora, esto en una sociedad civilizada no es muy agradable. ¿Qué pasaba con las autoridades? ¿Qué pasaba con el Estado? ¿Se preocupaban por los ciegos o los tenían abandonados? Bueno, de los ciegos jóvenes y adultos, sí, los tenían abandonados, porque no se preocupaban por ellos. Lo que sí estaban beneficiados eran los ciegos niños, porque sí existía un colegio, el Colegio Santa Rosa para niños ciegos. Pero también este colegio no era muy bien visto, porque muchos padres, como ya tenían ese prejuicio ya de antemano, también quizás desde pequeños, este prejuicio en contra de los ciegos, pensaban, ¿no? Educarlos a los ciegos, ¿para qué? Decían, si al final van a terminar la mendicidad. Entonces muchos no los ponían a este colegio. O quizá también algunos, como en este colegio daban internado, también como una manera de deshacerse de ellos, los llevaban. Pero también había pequeñas familias que sí entendían y comprendían que era posible mejorar, también los llevaban a estudiar. Entonces, en este colegio sí se educaba a los ciegos, a los ciegos niños. Pero este colegio, ¿desde cuándo existió? Existió desde 1912. Entonces, podríamos decir de que la educación en el Perú, la educación de los discapacitados, empezó en esta fecha. ¿Habrá empezado en esta fecha? Porque antes habrá habido educación. Bueno, muchos piensan que no, pero muchos piensan que sí. En el Imperio Incaico, una de las normas era la no ociosidad. Y una de las formas de matar la ociosidad es dando trabajo. Y eso no se lo perdonaba ni al discapacitado. ¿De qué manera? Pues lo preparaban en labores que sí podían realizar, ¿no? Entonces, de esa manera, pues la ociosidad, hasta por ese lugar, la destruía y la desaparecía. Pero pasando el Imperio Incaico, en toda la colonia más se dedicó a la minería, al comercio, parte de la República igual, ¿no? Y nadie se preocupó por los ciegos. Pero en 1904, el presidente Leguía, gobernó entre el 4 y el 8 en su primera parte, pensó que eso pues tenía solución y pidió al gobierno de Francia que enviase una congregación de religiosos para que se encarguen de los ciegos, de la educación de los ciegos. Esta congregación llegó en 1912, cuando el presidente Leguía ya no estaba. Pero cuando regresó el presidente Leguía al gobierno en el 19, según cuentan, todos los domingos iba a oír misa a la capilla del colegio y también a tomar desayuno con las religiosas y los alumnos. Esto fue así normal hasta 1929. En esa fecha, la familia adinerada de Lima también le pidió a las religiosas que se encargaran de sus hijos, o sea, que den clases a videntes. Y parece que ahí ya hubo cierto descuido para los ciegos, de donde surgieron los reclamos. Por otra parte, terminando el gobierno de Leguía, porque ustedes saben que a Leguía pues, lo dejaron morir, ¿no? A la caída de Leguía lo metieron a un calabozo donde tapiaron las puertas y las ventanas donde no le den ni la luz. Encerrado en esa habitación, sin servicios higiénicos, ni agua, ni nada, según cuentan que hacía sus necesidades en una lata, y así lo tuvieron, y el presidente Leguía cogió una fuerte infección, y cuando ya estaba casi agónico, lo llevaron al hospital naval, donde a los pocos días murió. Bueno, entonces a la caída de Leguía, todo lo que hizo Leguía lo satanizaron.
Inclusive, la mejor avenida que construyó el guía para embellecer Lima, que le puso su nombre, le quitaron el nombre y le pusieron como avenida Arequipa. Hicieron desaparecer todo lo que había, todo lo bueno que había en la guía. Y entre las cosas buenas pues estaba la educación de los ciegos y estaba la cooperación de las francesas. Entonces también le recibieron el convenio con las francesas y trajeron a las españolas. Entonces, pues, de este colegio de Santa Rosa fue que un grupo de jóvenes preclaros, egresados, fueron que salieron y hicieron, crearon la institución. Sí, agradecemos igual al profesor que está tomando su reflejo. Gracias. Bueno, entonces, como decía, este grupo de jóvenes que egresaron del colegio fueron los que crearon esta institución. Pero esta institución no se creó de la noche a la mañana como con una varita mágica, ¿no? Que todo apareció, como digo, de la noche a la mañana, sino hubo varios intentos, inclusive fracasos. En 1928 ya el grupo estaba formado, deseoso de crear una institución que ayude a defender sus derechos, y pidieron ayuda a un abogado para las cuestiones legales, un tal Valenzuela, que gentilmente se ofreció un montón de cosas. Y como para empezar los trámites, lo que hizo fue tener la personería, él, y la autorización para hacer todo tipo de documentos. Pero los principales documentos que hizo fue lo de pedir donaciones. Pedía donaciones y por supuesto las donaciones llegaban a su casa, y muchas de ellas el asociado no las conocían, o los futuros asociados no las conocían. Entonces hubo ya ciertos reclamos, ¿no? Ciertas contradicciones, pero la gota que rebalsó el vaso de agua fue una donación que llegó consistente en un piano nuevo. Por supuesto, el piano llegó a la casa del abogado y no quería que los chevos lo toquen porque decía que ellos no sabían manejarlo y podían malograrlo. Entonces él se apropió prácticamente del piano. Y ahí sí, pues los futuros afiliados se levantaron. Pero este abogado y el piano desaparecieron. Y nunca más se supo de ellos. Pues nunca más hasta un tiempo. Bueno, esto creo que se ha ido repitiendo. No fue la única vez que ha habido alguien que se ha aprovechado de nosotros, ¿no? Pero de esta manera lo tengo. Cuando ya había pasado algún tiempo, la institución ya estaba organizada, tenía servicios, apareció el hermano de este abogado, que había perdido también la vista, ya ciego. Y cuando le preguntaron por el abogado, dijo que él no sabía nada del abogado, ni sabía ni nada de sus actividades, y que ni se había enterado de que había sido el representante de los ciegos. Bueno, de todas maneras, como pedía ayuda, le dieron toda la ayuda que se le da a todos los ciegos. Inclusive le dieron trabajo en la biblioteca y fue bibliotecario. Y fue, según muchos, uno de los mejores bibliotecarios que la Unión ha tenido. Pero este señor pues trabajó todo el tiempo, se jubiló de la institución, pasó el tiempo y falleció. Y se reveló en este salón. Y una mañana que yo llegué, y dio la coincidencia que en esa fecha el profesor Raúl Dávila era presidente. Entonces me dijo para venir a hacernos presente acá al salón. Y cuando entramos acá al salón, el primero que se nos acercó fue justamente el abogado. Era un tipo de un pelo bien florido, bien bueno, ¿cómo se llama? Así, que tiene todas las personas que están cosas. Y lo saludó muy atento al profesor
Y él me presentó y dijo que le da mucho gusto que haya nuevos cuadros. Y se despidió rápido. Y al despedirse le dijo, Dávila, por si acaso tu piano está bien conservado, puedes irlo a recoger cuando gustes. Y yo le pregunté, señor, ¿y el piano dónde está? El piano está en el Cusco porque yo vivo allá. Y yo me di vuelta y se fue y no hubo oportunidad ni de preguntar ni dirección, nada, desapareció. Bueno, y ahí ya definitivamente terminó la relación con este señor. Entonces, digamos, contaba el primer intento que fue un fracaso, pero el segundo intento ya fue otra cosa. Este primer fracaso dejó como secuela el desánimo y la gente ya no quería saber nada de instituciones, ¿no? Porque como les fue mal una vez, pensaba que todas las veces les iba a ir mal. Pero había acá unos fundadores que se le ha conocido, un viejito que le decíamos Gamarrito, soy Gamarra. Él era hijo de un aprista activista. En esa época el partido aprista era un partido revolucionario, era un activista, ¿no? O sea, conocía bastante de la organización. Y él fue el que, varios de terceros, logró juntar nuevamente a los ciegos que en un comienzo querían hacer la institución. Y llegaron a reunirse y fundaron la institución. Fundaron la institución. Les voy a dar lectura a su carta, a su acta. Ay, pero ahorita a ver si nos apoya con el micro. Claudia. Sí, ya. Entonces, entonces, lo que le voy a leer es acta de fundación de la Unión Nacional de Ciegos del Perú. En la ciudad de Lima, a los 2 días del mes de febrero del año 1931, y a iniciativa del señor Raúl Dávila Vivas, se reunieron en el domicilio particular del señor Teófilo Martínez Castillo, situado en el Jirón Ica, número 151, interior E, un grupo de jóvenes ciegos, todos exalumnos del Instituto Santa Rosa de Niños Ciegos, con el fin de fundar una institución que fuera la genuina representante de los ciegos del país. Abierta la sesión a las 3:30 de la tarde, en primer término se nombró al señor Pablo Víctor Sarria, ex profesor de los presentes, como presidente honorario y protector vitalicio en el El señor Sarria aceptó la designación, ofreciendo en brillantes frases ayudar en todo lo que les sea posible para que la naciente institución llegara a ser la más importante de su género. Las palabras del señor Pablo Víctor Sarria fueron recibidas con entusiasmo por los presentes. A continuación hizo uso de la palabra el iniciador y gestor de la fundación, señor Raúl Dávila Vivas, quien explicó la necesidad urgente que había de que existiera una institución que sea la fiel
defensora de los derechos de los ciegos, peruanos. Luego propuso que se nombrara la Junta Directiva. La Junta Directiva, proponiendo que fuese proposición que fue aceptada. A continuación se nombró presidente al señor Teófilo Martínez Castillo, vicepresidente al doctor, al presidente al señor Jaime Emilio Conven Rodríguez, secretario general al señor Raúl Elías Dávila Vivas, tesorero al señor Máximo Rojas de la UNI, vocales de turno a los señores Jorge Taramona Miranda y Estanislao Gamarra Romero, y pro tesorero al señor Miguel Torres Lectora. Seguidamente se nombró la comisión encargada de la redacción del reglamento, la que fue formada por los señores Taramona, Dávila y Rojas. Luego se acordó darle el nombre de Centro Social de Auxilios Mutuos para Jóvenes Ciegos, a la nueva institución, cuyos fines serán a. Unir a los ciegos del Perú en los sólidos principios de amistad, compañerismo. B. Propagar la educación de los ciegos por medio del sistema Braille. C. Hacer de los ciegos hombres cultos y conscientes de sus deberes. D. Solicitar de los poderes públicos el apoyo que los ciegos peruanos necesitan. E. Fomentar mediante propaganda adecuada la confianza del público y la aptitud para el trabajo y no omitir esfuerzo alguno. F. Defender los derechos de los ciegos en toda ocasión. G. Aliviar con los medios al alcance las necesidades de los asociados en los casos de desocupación, enfermedad o muerte. H. Organizar y fomentar mediante conferencias por los medios de publicidad una continuada campaña de prevención de la ceguera y fomentar y organizar
actuaciones artísticas, culturales y recreativas a favor de los ciegos. A continuación, el señor Teófilo Martínez agradeció la designación recaída en su persona y prometió luchar con denuedo para hacer realidad los nobles y elevados ideales que la institución se proponía cumplir en el país y terminó invocando a trabajar con empeño por la redención definitiva de los ciegos en el país. Las palabras del señor Martínez fueron recibidas con una prolongada ovación. En Lima, 2 de febrero de 1931. Firmaron la presente acta Pablo Víctor Sarria, Teófilo Martínez Castillo, Jaime Emilio Turbe Rodríguez, Raúl Dávila Vivas, Máximo Rojas Meraún, Estanislao Gamarra Romero, Antonio Vega, Gerardo Peláez, Augusto Cangahuala, Jorge Taramona, Miguel Torres Lerdo. Este es el acta de fundación. Solamente hay que notar que aquí en el acta de fundación no figura el nombre de Unión Nacional de Ciegos del Perú. Y en el estatuto actual no figura este nombre, ¿no? de auxilio mutuo, no figura, ¿no? No figura. Más bien, entonces da la impresión de que esa no fuese acta de fundación de la Unión. Entonces, porque antiguamente sí, en los estatutos anteriores sí decía, ¿no? Que ya. Bueno, está observando eso, ¿no? Que hay esta discontinuidad en el estatuto, que en realidad debiera corregirse. Bueno, entonces una vez creada la institución, las cosas no eran tan simples, tan fáciles. Recién empezaba el trabajo duro y la primera misión que se formaron fue, en primer lugar, alfabetizar, en segundo lugar, preparar técnicamente a los ciegos, en tercer lugar, la publicidad. La alfabetización era pues importante porque la persona que lee, su cerebro lo dispone para aceptar una serie de cosas más, para poder pensar, para poder reflexionar, para poder pensar acerca de cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos y obligaciones frente a la familia, frente a la sociedad. Para la preparación técnica, en esa vez las artesanías tenían bastante demanda, el tejido de esterillas, ¿no? El tejido de cestería y posteriormente la fabricación de colchones. Eso daba buen ingreso. Entonces los ciegos empezaron a tener cierta independencia económica.
Y esto dio bastante noticias, hizo bastante noticias, y muchos ciegos se acercaban, ¿no? Porque si podían trabajar, entonces el que viene quería trabajar siempre. El número de afiliados creció tanto que en 1941 ya hubo la necesidad de que los conocimientos y enseñanzas que se daban, darles oficialidad. Y la única forma de darles oficialidad era creando el colegio, creando un centro, una escuela taller. Y entonces se creó la escuela taller de la Unión Nacional de Ciegos en 1941. Y el 8 de abril de ese año se dictó la primera clase. O sea, la primera clase que se dictó en el baile fue el 8 de abril, no fue ni el 5, ni el 3 de abril, ni en julio. Este dato sí me lo dio directamente el doctor Combe, porque al quedarse esta escuela, él fue el director. Entonces ya como escuela empezó a funcionar. Y del 41 al 45 se hizo la primera promoción de primaria. Ocurría que en el colegio de las religiosas era para niños, y cuando los niños ya crecían ya tenían que dejar el colegio aunque no hayan terminado la primaria. Y en ese caso fue que los jóvenes al salir del colegio sin primaria iban al braille o venían al braille y ahí las terminaban. Y en esta promoción del 45 terminaron personas que sí hemos conocido. Por ejemplo, el señor Pablo del Bene, que ya falleció no hace mucho, él terminó su primaria en el 45 en ese grupo. Ahí terminaron Mario Flores, Pablo del Bene, el señor Alfredo Arca, Alcides Salomón y otros más. Y bueno, y luego ya en 1946, porque ya los gastos eran muy altos y ya la Unión no podía sostenerlo, ya la Unión se vio en obligación de entregarlo al Estado, pero no pudo al Ministerio de Educación, sino al Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud creó el Instituto Nacional del Ciego Luis Braille. En este instituto la característica era, como no pertenecía a educación, la máxima autoridad era un administrador, un tal Artieda, bien mencionado. Y entonces este Artieda tenía tanta importancia que las religiosas de Barranco y hasta de Arequipa venían ante él a hacer sus trámites económicos, ¿no? Porque todo dependía de este señor. Y este señor pues fue administrador hasta los 51 más o menos, donde ya pasó al Ministerio de Educación. Otra cosa importante es que estos fundadores salieron del colegio Santa Rosa, pero solamente con primaria, ¿no? Entonces, como ya dirigían colegios y enseñaban, tenían pues también ellos que superarse. ¿Y cómo hicieron? Lo que hicieron fue, se prepararon por su cuenta y pedían un jurado al Ministerio de Educación para que los evalúe y le dé cada grado de secundaria. Algo así como es ahora la educación desescolarizada, que en esa época no había, ¿no? Entonces hasta de repente podríamos considerar de que estos señores fueron los precursores de esta forma de estudio, ¿no? Desescolarizado. Entonces ahí terminaron el secundario y posteriormente ya hubo la lucha para el ingreso a las universidades. Los primeros que ingresaron a las universidades fueron el doctor Combe y el señor Palomino, uno a educación y el otro a derecho. Claro que según contaban que tuvieron que hacer trámites largos para que se les permita. Y posteriormente ya las cosas fueron más simples, porque en la década de los 50 ya hubo un buen grupo que entró a la Universidad Católica. El señor Walter Muñoz entró en el 57 en San Marcos y de ahí pasó hasta el 60. En el 60 sí hubo más suerte porque ahí entraron a la Católica, entraron a San Marcos. No tuvieron problemas hasta que me tocó, porque en cada examen los grupos de encargados del Estado variaban y tenían diversos criterios. Cuando yo postulé a la universidad fue con otro compañero semiciego que se apellidaba Bernal, él a Derecho y yo a Educación.
Y a nosotros sí, definitivamente nos negaron la posibilidad. A mí de entrar a educación porque, bueno, decían que no podía dirigirme a los alumnos con vista, ¿no? Porque eran con vista y yo no iba a poder. Y al de derecho le dijeron que cómo él iba a defender algo que no puede ver, ¿no? Siempre para defender algo hay que ver lo que se defiende, si no, no se puede defender. Pero una señorita de ahí de la misma oficina de admisiones nos dio una buena idea. Nos dijo, a ustedes les ponen problemas por el trabajo, no por la admisión, sino por el trabajo. Mejor postulen a letras puras, entren a filosofía. Una vez que regresen de ahí, ustedes su trabajo va a ser reflexionar sin reflexionar solo, sin pensar en nadie, y nadie le va a impedir eso. Y en realidad pues hicimos eso, postulamos ahí y ahí sí no hicieron problemas, entramos ahí. Nos dijo todavía, ustedes como postulantes no pueden hacer muchos reclamos. En cambio, una vez que ingresen como alumnos, ahí sí pueden reclamar más. Y de verdad, pues, entramos como alumnos y reclamamos, y ahí sí al otro lo mandaron a derecho y a mí a educación. Pero esto fue fácil por un momento, ¿no? Porque después ya vinieron los exámenes objetivos. Y los exámenes objetivos ocurría que había que responder, me parece que una pregunta cada 2 minutos, algo así, pero eran 100 preguntas, 200 preguntas, no sé cuántas, un montón. ¿Y cómo hacían? Nombraron un jurado, la organización nombraba un jurado, ¿no? Una persona, y a todos los que postulaban, precisamente eran 4 o 5, los citaban en una mesa, y este jurado llenaba las copias, él era el que marcaba, ¿no? Y preguntaba a cada uno, le preguntaba por cuál opción se anima, y el postulante con los dedos marcaba cuál de las opciones quería. Bueno, eso hacían, pero por pasarle una pregunta a otra, pues los 5 tenían que terminar. Lo malo era que cuando se venció el plazo para hacer el examen, ellos no terminaban ni la 10ª parte del diccionario, entonces nunca entraban. Y así estuvieron varios años, hasta que por fin un año un señor nos aconsejó de que pidamos pues un jurado para cada uno y 4 vacantes y un montón de cosas más. Me dijo, piden nomás, que les concedan las 2 primeras es suficiente, pero piden un montón de cosas más. Y así hicimos. Todo un año hicimos el trámite, estuvimos atrás, yendo a la universidad y siempre faltaba una cosa, otra cosa. Terminé el año postulado y llegó el año el momento de postular, no pasaba nada. Y total ya lo dejamos ahí. Pasó todo otro año más, pero en otro año que lo dejamos, en ese año, empezaron a entrar los ciegos. A los ciegos en el examen les ponían justamente lo que pedíamos. Un jurado para cada persona y entraban de 4 en 4. Y el primero que se benefició de eso, me parece que fue el ex consocio Aguilar, ¿no? Que ya no es de nosotros. Y así me imagino que la mayoría de directores ha disfrutado. En la actualidad no sé si seguirá eso, pero me parece que sí, y eso mismo también me parece que hacen en las demás universidades. Entonces, este fue creo que el último trámite que hizo en favor de los estudiantes universitarios por parte de la Unión. Ahora, otra cosa que es importante que estaba olvidando era cómo marchaba la economía de la institución. La economía de la institución pues, pasaba por graves aprietos, porque cuando tuvo la escuela taller para el pabilo, para el 25, pues todos los gastos los hacía la Unión. ¿Y de dónde sacaba el dinero? Primero sacaba el dinero de los talleres, ¿no? El tejido de estería tenía bastante demanda en esa época, de la colchonería. Y otro rubro importante eran las embajadas artísticas. Se hacían embajadas artísticas y se presentaban en los teatros y cobraban las entradas. Y asistía mucha gente, y eso se hacía en toda la costa del Perú, desde Tacna hasta Tumbes, y hasta se pasaba la frontera. Y el experto en hacer esas organizaciones era pues el señor Jorge Taramona.
¿no? Él era el experto en el negocio. Y entre los artistas, el principal era pues el señor Goya, que cantaba muy bien, y la señorita Virginia Quintana. Ella cantaba de una cantaba y le salía la voz idéntica a Libertad Lamarque. En esta época era famosa Libertad Lamarque y se ganaba muchos aplausos. Esta señorita, junto con los imitadores, trabajó bastante, ¿no? Y ella también pues, viajaba, ¿no? Como digo, han ido hasta la frontera haciendo esas campañas. En cierta oportunidad yo pedí a la asamblea de que le den un nombramiento ¿cómo se llama? Honorífico, pero la asamblea pues será porque desconocía el trabajo de ella o no hice una buena explicación, se lo negó. Entonces ella ya me agradeció, así que ya no es posible. Bueno, y la lucha contra la economía sigue, ¿no? Ha seguido. En 1962 hubo la oportunidad también de que nos llenemos de dinero con el cupón, pero también por contradicciones y líos, eso desapareció. Y lo que hemos continuado es seguir con rifa de carros y los talleres que daban bastante economía. Posteriormente ya vino pues, ¿cómo se llama? El masaje. El masaje surgió gracias al señor Jorge Orey, que fue el primero en ser kinesiólogo. Él era el único, pero la institución también mandó una carta al rector de San Marcos, que era Luis Alberto Sánchez, para que cree un curso de masaje. En realidad hizo un curso de masaje por 2 años, y después fue por 1 año. De ahí salieron los primeros masajistas. Después, cuando desapareció eso, acá empezamos a hacer unos cursos de masaje y también salieron 3 promociones de masajistas. Después ya el masaje se fue al braille, aquí era autofinanciado, en el braille era gratuito, así que ya ahí se quedó. Pues, ¿no? Entonces la unidad dejó de hacer un curso de masaje. Ahora, ¿sí? ¿Me permite acotar algo sobre los libros anteriores? Que termine. A ver, concluya. Ya, bueno. Entonces, en cambio ahora hay un montón de academias, institutos donde estudian masaje, ¿no? Ahora sí se puede, pero en cambio en esa época no había, éramos nosotros los únicos. Ahora, en sus relaciones exteriores, el Perú, al celebrar su boda de plata, hizo una invitación a diferentes países de América, y parece que vinieron 13 o 14 países. Entonces se aprovechó en esa época para crear una institución latinoamericana o panamericana, porque se quiso fundar una institución que represente a los ciegos desde Chile, Argentina hasta Canadá, y se logró, y se creó el Consejo Panamericano de los Ciegos. La presidencia la tuvo el Perú por más de 20 años, ¿no? Entonces, ese fue el Consejo Panamericano. Yo tuve la oportunidad de afiliar al Consejo Panamericano en 1962, porque hubo la posibilidad de hacer en ese año un congreso en Arequipa, pero como hubo un problema político, hubo golpe militar, entonces eso fracasó. Pero yo seguí de socio. Y a partir del 77 pertenecía al cuerpo directivo, hasta que terminó. También como paralelo, otro grupo de países crearon otra institución, también así americana. Entonces el Consejo Panamericano que lo habíamos hecho nosotros y la otra institución marchaban paralelamente a hacerse la competencia, pero bueno, ahí iban. Y a nivel mundial también había 2 instituciones mundiales, a la una que pertenecíamos nosotros y a la otra que pertenecía al otro grupo, que también se hacían la competencia. Ahora,
no sé qué fuerza fue que unió a las dos instituciones mundiales, y formaron lo que es ahora la Unión Mundial de Ciegos, ¿no? Entonces, como esas dos instituciones que encabezaban a nivel mundial se unieron, a nosotros que éramos las colas no nos quedaba más remedio que también unirnos. Y las dos instituciones americanas se unieron en lo que es ahora la ULAC, ¿no? En cuyo primero consejo directivo yo tuve la oportunidad de formar parte. No formé parte en el segundo consejo directivo porque para el segundo consejo directivo ya había que pertenecer, había que ser representante de una institución. Y yo siempre he ido a título personal, ¿no? Nunca fui a nivel de la Unión. En esa vez yo pedí al CID Salmón, que era el presidente, que me diese la representación, no quiso, porque me tuvo envidia, no me la quiso dar, entonces ahí terminé. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos lo que más o menos mi memoria me da. Ahora, hay que tener siempre en cuenta de que las economías, como digo, la institución tiene su momento. Hubo un momento de talleres que fue fructífero, murió los talleres. Hubo un momento de rifas, porque también una unión hacía rifas de carros, también tuvo su época, murió. Hubo el consultorio, bueno, no ha muerto, pero no era lo que era en un comienzo, ¿no? Lo que ahora nos alumbra es el masaje, pero ojalá que el masaje también no pase, o si va a pasar que demore un poquito, ¿no? Lo que convendría es que todos vayamos pensando en cuál podría ser el siguiente recurso, porque si el masaje en la actualidad lo es todo, ¿no? Que falla el masaje, podríamos ir a la quiebra, pero si nosotros, hay que pensar, pues, ¿no? ¿Cuál podría ser el sustituto? Aunque en este momento no nos haga falta, pero hay que irnos preparando. Eso es todo lo que